Hola, bienvenidos al programa de formación continua especializada que ofrece la Universidad del Valle, auspiciado por el SENA al sector agroindustrial de la caña azúcar. Este programa de formación tiene por título Aplicación de la tecnología VAN, vehículos aéreos no tripulados en la agricultura. Corresponde entonces al módulo número 1, que se denomina Instrumentación y Estado del Arte. Quien les habla, Francisco Luis Hernández Torres, profesor de la Universidad del Valle, de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería. Eh, a continuación vamos a ver el temario que se va a desarrollar en este módulo. El primer capítulo corresponde a introducción, que es exactamente el que vamos a desarrollar ahora. El segundo capítulo entonces corresponde a normas y regulaciones del uso de los vehículos aéreos no tripulados VANS. El tercer capítulo se tratará la clasificación de los vehículos aéreos no tripulados. En el capítulo 4 tendremos como tema el tipo de sensores que portan los vehículos aéreos no tripulados. El capítulo 5 se desarrolla considerando el flujo de trabajo en proyectos de fotogrametría utilizando vehículos aéreos no tripulados, VANS. Y finalmente el capítulo 6 veremos las aplicaciones de los vehículos aéreos no tripulados. A modo de introducción entonces podemos establecer que lo primero que deberíamos de reconocer sería la denominación que tienen estos equipos o instrumentos, de tal forma que para todos alcancemos un mismo léxico, un mismo lenguaje y sobre todo un mismo significado para la forma como vamos a denominar estos equipos. En primer lugar, lo que habría que reconocer es que la palabra dron es la que comúnmente las personas utilizan para identificar los vehículos aéreos no tripulados. El nombre de este instrumento o este equipo proviene de los años 40 del ejército inglés, que desarrollaron un equipo al que denominaron Killer Bee. Lo hicieron de esa forma porque era un equipo que estaba armado y que el ruido que realizaba cuando sobrevolaba correspondía o se asemejaba al de una abeja. Entonces lo denominaron abeja asesina. ¿Sí? Eh, Posteriormente desarrollaron un vehículo que ya no era de combate, sino de observación. Para seguir con la misma denominación que habían empleado inicialmente, porque el ruido que ejercía ese era el mismo, entonces, y para diferenciarlo del anterior modelo que era de ataque o de combate, entonces lo denominaron drone, que significa zángano. Entonces es como tener una denominación dentro de, vamos a decir, de la familia de las abejas. Entonces uno se va a llamar la abeja asesina y el otro se va a llamar el zángano, porque no es asesino, solamente es de observación. Y da la casualidad que este nombre se hizo muy popular y en la actualidad a nivel mundial, no importa la lengua, eh, se le denomina de la misma forma. Ahora, también hay que resaltar que drone, entonces la gente lo identifica con un vehículo aéreo no tripulado, pero los vehículos aéreos no tripulados tienen diferentes características, como vamos a ver más adelante, tienen diferente estructura y lo componen diferentes segmentos. Entonces, a pesar de que bien puede denominar el objeto o el vehículo aéreo no tripulado, en realidad no precisa sobre qué tipo de vehículo estamos hablando. ¿Okay? Pero es una, digamos lo que, una denominación que la gente del común acepta y que le permite identificar rápidamente un tipo de objeto. Sin embargo, este nombre, digámoslo que una vez que se populariza y que también eso significa que hay una
gran uso de este tipo de equipos, y no solamente en el ámbito militar, sino también a nivel civil. Aparece entonces que las agremiaciones o las instituciones oficiales intentan definir un nuevo nombre para este equipo. Inicialmente se le denominó entonces vehículo aéreo no tripulado, ¿de acuerdo? Pues por sus características mismas, era un objeto que sobrevolaba pero que no tenía piloto a bordo, ¿de acuerdo? Y así fue denominado de forma que se empezó a llamar de manera más técnica y esa manera se puede definir que los vehículos aéreos no tripulados lo que permiten entonces es establecer como una nueva categoría de aeronaves, ¿sí? Eran aeronaves no tripuladas, ¿de acuerdo? Sin embargo, no consideran algunas otras características que tienen estas aeronaves no tripuladas. Entre ellas, pues que no diferencia si son autónomas o no y si son controladas de manera remota o no. Eso entonces condujo a que se siguiera buscando una nueva denominación de forma que se pudiese establecer si a qué tipo de vehículo se estaba refiriendo. En razón de ello, entonces surge una nueva denominación que intenta establecer una mayor claridad sobre el tipo de vehículo con el que estamos hablando. Entonces, antes se le denominó aeronave no tripulada y se complementa el nombre con vehículo aéreo no tripulado, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solamente es una aeronave que pudiese pensarse que es de un solo tipo, y ahora es un vehículo que puede ser de diferentes tipos. La diferencia entre estos dos nombres radica allí, que cuando se habla de aeronave, digamos que hay una asociación directa con avión, ¿sí? Pero que cuando se dice vehículo, entonces puede ser un avión de distintas características, es decir, puede ser un vehículo aéreo, puede ser bien un helicóptero, puede ser un avión, puede ser entonces un dispositivo que sobrevuela y eso digamos que precisa aún más sobre las características de este tipo o de vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se establece que son aeronaves que vuelan sin tripulación humana a bordo, ¿de acuerdo? Que además es capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y que es propulsado por motores eléctricos o de combustión. Y es importante estas dos diferencias de motores eléctricos o de combustión porque existen en la actualidad una mayor inclinación para los vehículos aéreos no tripulados con eh, desarrollo de motores eléctricos y no de combustión. Digamos que los de combustión están más en el ámbito militar o para aeronaves que son más bien de ala fija, ¿listo? Y sobre todo que son aeromodelos. O sea, se diferencia de los aeromodelos, de los vehículos aéreos no tripulados, eh, por una serie de características que tienen. Bueno, además, no son controlados por una persona, es decir, son capaces de despegar, operar y aterrizar de manera autónoma, ¿sí? Evidentemente que se debe incorporar previamente los parámetros que permiten realizar estas tres operaciones. Estas tres operaciones son importantísimas para la ejecución o la puesta en operación de un vehículo aéreo no tripulado, ¿vale? Aun cuando esta denominación es bastante aceptada, lo cierto es que se empezó a ver que no suplía una aclaración y era que de esta forma se refería a un solo vehículo, ¿de acuerdo? Y sobre todo a un vehículo que estaba sobrevolando, pero no relacionaba dos elementos que son muy importantes
se está hablando de este tipo de- de equipos. Y es que existen otros elementos que componen y que hacen posible que este vehículo sobrevuele. Eso condujo entonces a las entidades oficiales, sobre todo las que están muy relacionadas con la aeronáutica civil de los distintos países en el mundo, a denominarlo, disculpe, sistema aéreo no tripulado. ¿De acuerdo? El sistema aéreo no tripulado entonces tiene la diferencia que se refiere a no solamente la aeronave, sino que además de eso permite establecer dos elementos fundamentales. Uno, que tiene comunicación y dos, que hay una estación terrestre que atiende, digamos, o vigila o controla o supervisa la operación de este vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual se le denomina sistema de aeronaves no tripuladas, porque ya no es la aeronave sola, sino que adicionalmente tenemos un sistema de comunicación y un sistema de control y que se denomina estación terrestre, ¿vale? Ok, eh, esta denominación fue muy aceptada, sin embargo, eh, no considera algunos elementos adicionales que eh, se establecen de manera más precisa cuando se hace la denominación RPA, ¿sí? Y el RPA es una aeronave remotamente pilotada, ¿sí? Una cosa es que digamos que es un sistema aéreo no tripulado y otra cosa es que establezcamos que esa aeronave sí tiene un piloto y que ese piloto no está, digámoslo, a bordo de la aeronave, sino que se encuentra distante de la aeronave. Eso tiene aparentemente, pareciera unas precisiones no necesarias, sin embargo, tiene mucha validez porque empieza a relacionar la responsabilidad civil de alguien por la operación de un equipo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la responsabilidad entonces recae sobre los, las personas que están manipulando o que han programado la aeronave para que entre en operación. Entonces, cuando se dice que es una aeronave remotamente pilotada, significa que hay un piloto, pero que ese piloto no se encuentra a bordo. Y ese piloto entonces es el responsable de la operación de esa aeronave. ¿Sí? Eh, de esa forma, digamos lo que se precisa aún más sobre qué tipo de vehículo es, sobre cuál es la condición de operación y sobre todo el responsable de esa operación. ¿De acuerdo? Esta denominación naturalmente que está mucho más cercana a lo aceptado mundialmente. Sin embargo, digamos lo que está también asociado con el segmento en el que se está trabajando. Quiero decir que esta denominación es entonces para aquel segmento que tiene una operación comercial, ¿vale? Esa operación comercial es muy importante que se establezca porque de esa manera entonces hay alguien que presta un servicio, ¿sí? Pero ese alguien es responsable de la operación de ese instrumento para la prestación de servicio. Entonces, esas precisiones que de manera general y en un ambiente, digámoslo, informal, pudiera pensar uno que no tiene ninguna validez, eh, a nivel, digámoslo, legal y oficial, tiene un significado muy importante, y es que hay un responsable de la operación de una aeronave. ¿Sí? Ok. Y esto evidentemente está muy auspiciado por las oficinas de aeronáutica civil a nivel mundial, porque es necesario establecer la responsabilidad civil de la operación de cualquier aeronave, sea remotamente pilotada o pilotada con una persona a bordo. Muy bien.
Entonces, a pesar de que la denominación RPA, digamos, identifica a un responsable, eh, se volvió a caer en el error de considerar la aeronave como una sola, como un solo sistema, ¿sí? Como si fuese independiente. Y por eso surge entonces la denominación que ahora es aceptada mundialmente como RPAS. Pues RPAS lo que significa es que es un sistema de aeronaves pilotadas remotamente, disculpen, pilotadas remotamente. De esa forma, entonces, se involucra el segmento de comunicaciones y se involucra el segmento de estación terrestre, ¿sí? O puesto de control. De esa forma, entonces, queda una denominación muy aceptada a nivel mundial y muy común en el ámbito de la aeronáutica y también de los prestadores de servicio con este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, es más, a nivel especializado, es más común mencionar RPAS que mencionar drone. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano de las personas del común, siempre dirán drone, ¿de acuerdo? Pero en la medida en que sea necesario, entonces se le deberá aclarar que es un sistema porque involucra un renglón o un segmento de comunicaciones y también involucra un segmento de control o de estación terrestre, ¿vale? Ok, a nivel, digámoslo, eh, de lengua hispana, se menciona que es importante entonces no utilizar las siglas que corresponden al lenguaje inglés, sino que se busca establecer una denominación propia. Esa denominación para este caso sería entre un sistema aéreo remotamente pilotado, que como ustedes pueden darse cuenta es la traducción de la denominación en inglés, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es tan común escuchar a la gente mencionar, a los expertos o a los especialistas, mencionar el SAR como, como referirse a los sistemas de, de- de aeronaves remotamente pilotadas. Es más común escucharles a los expertos o a los eh, operadores de este tipo de equipos, denominarle como RPAS. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un equivalente entonces al RPAS. Y de la misma manera eh, surge una, digámoslo así, traducción de que es la que utilizamos en este diplomado para el nombre del diplomado, que es la de vehículo aéreo no tripulado. ¿Sí? Y vean que cuando hablamos de vehículo aéreo no tripulado, nos regresamos a la época del vehículo aéreo, a la denominación anterior. Y que esta denominación, entonces, insistimos, no reconoce o no diferencia la interacción con otros dos segmentos. Y entonces, cuando se habla de vehículo aéreo no tripulado, pues se quiere mencionar que hay unas comunicaciones, no está expreso de esta manera, y que hay un puesto de control eh, para, para controlar, para manejar, para operar este vehículo. ¿Sí? Entonces, a nivel, digámoslo, latinoamericano o iberoamericano o de lengua española, es más común mencionar o escuchar las palabras como PAN para referirse al vehículo aéreo no tripulado, que, y en la lengua anglosajona será más común escuchar entonces ARPAS. ¿Listo? Muy bien. Eh, de esta forma, lo que podemos establecer es que los vehículos aéreos no tripulados pueden realizar el vuelo sin la intervención de un operador, ¿sí? Es decir, que ha sido previamente programado
y posteriormente incorporado estas órdenes, estos parámetros al sistema de control del equipo, es decir, a la tarjeta controladora de vuelo. Y con estas instrucciones, entonces, una vez que se inicie el proceso, va a seguirlas sin necesidad de que exista un operador, digámoslo, manualmente realizando las distintas actividades para que este vehículo esté entonces en aire y realizando las tareas que se han definido. Por otra parte, conviene establecer que cuando mencionamos RPA, RPA, nos estamos refiriendo a un equipo que requiere la intervención del operario para realizar un vuelo, ¿sí?, a través de radio. ¿Listo? Eh, la, la, la gran aceptación que han tenido estos equipos condujo a una fuertísima demanda de instrumentos y equipos de, que sobrevuelan y que son controlados de manera remota, lo que condujo a las oficinas de control aéreo a nivel mundial a establecer unas normas que permitan controlar esta operación, ¿sí? Porque se empezaron a presentar eh, peligros y riesgos en la operación, a generarse accidentes y se requiere entonces establecer un control. Debido al alcance, por ejemplo, un vehículo aéreo no tripulado, digámoslo, de una configuración robusta, puede alcanzar alturas que coinciden con las rutas comerciales de aeronaves. Y eso pues es un riesgo que puede llevar a a un accidente, ¿sí? Y muy costoso. Entonces, muy costoso en vidas, evidentemente, y también costoso en materiales o equipos. Por lo tanto, entonces surge la necesidad de hacer un control sobre, sobre los vehículos aéreos no tripulados. ¿Listo? Eh, Cuando generalmente hablamos de vehículos aéreos no tripulados, es como mencionar aquellos instrumentos o equipos que tienen una característica especial y es que generalmente son de aplicación civil, ¿de acuerdo? Generalmente. Estos vehículos aéreos también tienen unos, digámoslo, desarrollos que hablan de los MAV o micro vehículos aéreos, es decir, son muy pequeños, aun cuando cuentan con todas las características de uno mediano o grande, ¿sí? También se le puede denominar entonces micro vehículos aéreos no tripulados. Eh, Más adelante podremos ver las distintas eh, características que tienen estos vehículos y eso permitirá entonces afianzar la denominación que en este momento hemos establecido. ¿Listo? Entonces, para este diplomado, como lo hemos denominado, la aplicación o el uso de la tecnología VAN, de los vehículos aéreos no tripulados en agricultura, entonces esa va a ser la denominación con la que nosotros nos vamos a referir a aquellos vehículos que prestan un servicio, ¿sí?, comercial y que son manipulados de manera remota, que incluyen el renglón de comunicaciones y a su vez incluyen un renglón de control terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por la atención. Vamos a continuar entonces más adelante con los siguientes temas.